He intentado claramente abordar durante el último año y medio casi los problemas que nos enfrentamos en el país en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, en los tiempos en los que vivimos. Pero pensé que hay un mensaje final que me gustaría transmitirles, y eso es lo que se ha unido esta mañana. Tiene muchos componentes y muchas partes, y puede poner a prueba un poco su capacidad de atención. Cuando decidimos reunirnos como iglesia, ha pasado un año ahora, y hacerlo sin tener en cuenta lo que el gobierno nos decía que hiciéramos, hubo muchas críticas. Esa crítica vino de líderes evangélicos, pastores, blogueros, escritores, amigos, enemigos, casi de todas partes. Pero no nos desanimamos en ningún sentido de hacer lo que hicimos. El Señor nos ha demostrado que nos mintieron. Creo que cualesquiera que sean los problemas en el mundo, la Iglesia es la única esperanza del mundo. Ahora, quiero ver si puedo, desde la palabra de Dios, juntar algunas cosas que te ayudarán a entender por qué esta es nuestra posición. Y quiero esto porque creo que en el futuro, para aquellos que son más jóvenes que yo, tal vez llegue a ver algo de ello, esta resolución de ser la Iglesia. Cuando el gobierno quiere cerrarte será probada nuevamente, y será probada a un nivel mucho más agresivo. Hubo muchas iglesias que fallaron en esta prueba, y habrá muchas que fallarán en la próxima. Pero la verdadera Iglesia sigue a Cristo, no al gobierno. Nuestro presidente dijo en el último mes que la mayor amenaza para América, dijo en una ocasión, es el racismo sistémico, que no existe. Dijo la supremacía blanca, que no existe con ningún poder. Y luego dijo el calentamiento global, que tampoco existe. Y si existe, Dios está a cargo de ello. En realidad, la mayor amenaza para esta nación es el gobierno. Y quiero mostrarte cómo debemos entender eso. Vuelta a Romanos 13. Romanos 13. Escucha cuidadosamente lo que dijo el apóstol Pablo, toda persona debe estar sujeta a las autoridades gobernantes, pues no hay autoridad excepto de Dios, y las que existen han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, quien resiste la autoridad se ha opuesto a la ordenanza de Dios, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. ¿Por qué? Los gobernantes no son causa de temor para el buen comportamiento, sino para el malo. ¿Quieres no tener miedo de la autoridad? Haz lo bueno y recibirás alabanza de la misma. Porque es un ministro de Dios para ti para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva la espada en vano, porque es un ministro de Dios, un vengador que trae ira sobre él, que practica el mal. El papel del gobierno es restringir el mal. Y cuando funciona para restringir el mal, está cumpliendo su propósito ordenado por Dios. Por favor, observa en los versículos 1 y 2 que el gobierno es de Dios. Por Dios, de Dios. Está diseñado como una restricción necesaria en un mundo de pecadores. Los versículos 3 y 4 nos dicen que no es una amenaza para aquellos cuyo comportamiento es bueno, sino malo. Son aquellos que hacen el mal. Quienes deberían tener miedo, no aquellos que hacen el bien. De hecho, ofrece alabanza a quienes hacen el bien y trae ira sobre quienes hacen el mal. Y los gobernantes, en realidad, según el versículo 6, son siervos de Dios, dedicados a ese servicio. Este es el diseño de Dios para el gobierno. El problema es cuando el gobierno deja de funcionar según él. Diseño de Dios, cede su autoridad. Lo mismo sería cierto en una familia. El diseño de Dios es que el padre lidere la familia. Cuando el padre lidera de manera destructiva y malvada,
cede el derecho a ejercer esa autoridad dada por Dios. Y, por cierto, solo como nota al pie, el hombre que escribió eso, el apóstol Pablo, estaba en violación del gobierno más a menudo que cualquier otra persona en todo el Nuevo Testamento. Y cuando fue a predicar el Evangelio, muy a menudo fue encarcelado. Y, en última instancia, fue ejecutado por el gobierno al que se negó a obedecer cuando ya no funcionaba. Para proteger el buen comportamiento y castigar el comportamiento malo. Un segundo pasaje, el primer capítulo de Pedro. Capítulos 2 y versículos 13 y 14 serán suficientes, creo. Someteos por amor del Señor a toda institución humana, ya sea a un rey como el que tiene autoridad, o a gobernadores como enviados por el Señor para el castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen lo correcto. De nuevo, debemos someternos por amor del Señor. ¿Qué quieres decir con amor del Señor? Cuando el gobierno está haciendo lo que el Señor diseñó que hiciera. Cuando el gobierno da vuelta al diseño divino y protege a quienes hacen el mal y hace que quienes hacen el bien tengan miedo. Pierde su propósito divino. En nuestro mundo actual, los gobernantes están diseñando una cultura que protege lo inmoral. Incluso ha llegado al punto donde desea proteger a los criminales y hace que quienes hacen el bien tengan miedo. ¿Cuándo? Los criminales están sin restricciones porque no temen las consecuencias, pero la policía está restringida porque temen las consecuencias de detener a los criminales. Sabes que todo está al revés. Nuestro gobierno es la fuente de mentiras y el protector de mentirosos y el enemigo de quienes dicen la verdad. Alaba lo malo y persigue lo bueno. Entonces, el diseño de Dios para el gobierno ha sido completamente corrompido. A medida que estas esferas de control divinamente diseñadas en la sociedad humana descienden al caos, el gobierno dejará de funcionar como Dios lo diseñó y, de hecho, se convertirá en el enemigo del diseño divino. Convertirá todo al revés. Se convertirá en el castigador de quienes hacen el bien, como poner a James Coates en prisión por predicar, pero dejar ir a los alborotadores. Ahora, quiero que entiendas que hay algunas razones sobrenaturales por las que esto está sucediendo. No son políticas. Ni siquiera son sociales en la medida más completa. Si regresas a Juan I y te reconectas con el pasaje de la semana pasada, Juan 2:15a 17, leemos, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Luego, el versículo 16, porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos, y la vanagloria de la vida, no es del Padre, sino del mundo. El mundo está pasando y también sus lujurias, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. El mundo es enemigo de Dios. El enemigo del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mundo es enemigo de las Escrituras. El mundo es enemigo del Evangelio. El mundo es enemigo de la Iglesia. ¿Qué queremos decir con el mundo? Bueno, recuerda la semana pasada, hablé sobre el mundo como el complejo del mal. La palabra es cosmos. Significa un sistema. El complejo del mal funciona contra lo que es bueno. Entonces tienes el gobierno, que es parte del mundo, tratando de restringir el mundo del cual es parte. Es muy difícil mantenerlo unido. Porque es todo parte del mismo sistema. El complejo del mal funciona en todas partes, y el gobierno no es la excepción. Porque las mismas personas malvadas que tienen la responsabilidad de restringir el mal, ellas mismas son incapaces de estar sin mal. Eso crea suficientes problemas.
Tenemos un sistema humano compuesto por personas malvadas y pecadoras. Tratando de controlar una cultura de personas malvadas y pecadoras. La posibilidad de un colapso es inevitable, y ha sido demostrada históricamente. Por eso la Biblia dice que el mundo empeora cada vez más, los hombres malvados empeoran. Cada vez más a medida que pasa el tiempo. Pero hay algo más que eso. Hay algo más que solo el complejo humano de pecadores tratando de restringir el pecado, que al final es un esfuerzo perdedor. Hay algo más con lo que tenemos que enfrentarnos, y eso está en Juan 5:19, y quiero que lo mires. Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Nosotros, los creyentes, somos de Dios. Y luego esta declaración muy importante, y que todo el mundo está en, literalmente, el maligno. Todo el mundo está bajo el control del maligno. No es solo que todos sean pecadores. Es que hay un poder maligno sobrenatural, el maligno. ¿Quién es este archienemigo de Dios, este maligno? Escucha a Juan 12:31, donde Jesús habla del diablo y dice, Él es el gobernante de este mundo. Y luego nuevamente en Juan 14 y versículo 30, Él llama al diablo el gobernante de este mundo. Y luego nuevamente en el capítulo 16, versículo 11, por tercera vez, el gobernante de este mundo. Y en Efesios 2:2, Él es el príncipe del poder del aire, el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Así que tienes a Satanás, quien es el gobernante mundial, que opera en el sistema y escucha cuidadosamente, en las personas. Todo el mundo está en su reino. Juan 8:44, eres de tu padre, el diablo. Y Satanás está en ellos en el sentido de que puede adjuntar su engaño malvado a la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y el orgullo de la vida, y de esa manera ejercer influencia sobre ellos. Él es el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, que ciega las mentes. Y Pablo dice en Efesios 6:12, no luchamos contra carne y sangre, humanidad, sino contra principados y potestades, los gobernantes de la oscuridad de este mundo, maldad espiritual en los lugares celestiales. No es solo un complejo humano de mal. Detrás de eso está toda la fuerza del infierno en operación. El enemigo no es solo personas pecaminosas. Es el sistema de mal detrás de ese mal visible, ese sistema invisible básicamente bajo el control del príncipe de los demonios. Satanás mismo, y todos sus cohortes demoníacos. El mal opera en el corazón de cada ser humano. Así que hay un cosmos de mal que opera en el corazón humano. Pero hay otro cosmos poderoso de mal en el mundo espiritual invisible gobernado por Satanás. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Escucha las palabras de Pedro, 1 Pedro 5:8. Tu adversario, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a alguien a quien devorar, buscando a alguien a quien devorar. Él es un asesino. Juan 8 nos dice que es un mentiroso, el padre de las mentiras, y es un asesino. ¿Él tienta? ¿Él miente? ¿Seduce? Él calumnia, y la Escritura nos da todas estas ilustraciones. Él distrae. Él divide. Él destruye. Él tamiza. Silencia. Él estrategiza. Él roba. Él oprime, él posee, él ciega, y él mata. ¿Y cómo gana el poder para hacer esto? ¿Cómo es tan hábil para atraer a las personas a sus métodos? La respuesta viene en Apocalipsis 12:9, que dice: Esto, Satanás engaña a todo el mundo. Satanás engaña a todo el mundo.
Pablo le dijo a los corintios que está disfrazado como un ángel de luz, y ahí radica el engaño. Entonces, con lo que estamos lidiando en el mundo no es solo un complejo de mal humano tan vasto, completo y abarcador como es. Estamos lidiando con otro nivel por completo, no solo ese mundo humano visible, sino ese mundo demoníaco invisible. Y el objetivo final de Satanás es evitar que las personas vengan a Cristo. Su objetivo final es tomar todo para gobernar en lugar de Dios. Él es el usurpador. Y tiene un objetivo. ¿Tiene? Un objetivo. Está dirigiendo la historia humana hacia su reino. Tiene un objetivo. Tiene un objetivo. Satanás está trabajando sistemáticamente para llegar a su reino. Ese reino se describe para nosotros en el libro de Apocalipsis. Vuelta al capítulo 13 de Apocalipsis, una de las imágenes más sorprendentes de esta increíble revelación. A medida que se mueve a través de la historia humana, Satanás quiere despojar a la sociedad de todos los elementos de la ley divina y todos los elementos de la verdad divina. Está moviendo al mundo hacia su diseño final. Capítulo 13 versículo 1, Juan. Tiene una visión de un dragón en la arena de la orilla del mar, y ve un monstruo, una bestia que sale del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. Y en sus cuernos había 10 diademas, en sus cabezas había nombres blasfemos. Este es un monstruo. Este es un monstruo que consolida el poder y consolida el liderazgo nacional. Los 10 y los 7 hablan de esa consolidación. Todas las coronas están en su cabeza, y todas ellas tienen el nombre de la blasfemia porque este es el reino que Satanás está reuniendo como el intento final de destronar a Dios. Describe este reino como teniendo poderes como un leopardo, un oso y un león. Y lo que encontramos aquí es que este monstruo no es otro que el anticristo final. Incluso ahora, Juan dice que hay muchos anticristos. Este es el último. Él se levanta del mar, de las naciones. Consolida todo el poder mundial. Este es el globalismo simbolizado por 10 cuernos, un número de finalización como sus 7 cabezas. Él tiene el poder consolidado y la autoridad consolidada. Él es un blasfemo, pero poderoso. Y el dragón es Satanás. Y el dragón le dio al anticristo en la visión de Juan su poder, su trono y su gran autoridad. En algún momento en el futuro, el mundo estará, versículo 3 dice, asombrado por este monstruo. Y como resultado de su influencia, adorarán al diablo, al dragón, porque le dio su autoridad a la bestia. Adoran a la bestia, al monstruo, al anticristo, diciendo, ¿quién es como la bestia y quién puede hacer la guerra con él? Comprende, toda la historia humana está progresando hacia un reino global bajo el poder de Satanás en el que Satanás tiene un monstruo global gobernando todo el mundo. Él es un blasfemo. Ya lo hemos visto, pero nota blasfemias en el versículo 5, blasfemias en el versículo 6, blasfemia en el versículo 6 nuevamente, y versículo 7. ¿Qué hace? Él hace guerra con los santos para vencerlos, y se le dio autoridad sobre cada tribu y pueblo y lengua y nación. Este gobernante global final hará guerra contra los santos. Versículo 8, todos los que habitan en la tierra lo adorarán, todos aquellos cuyos nombres no fueron escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que había sido sacrificado. Todo el mundo lo seguirá. Nos dirigimos hacia un gobierno mundial único con un líder monstruoso masivo. Él tiene un cómplice en los versículos 11 y siguientes. Este es otro monstruo que tiene 2 cuernos como un cordero. Este es un individuo más.
benigno. Este es el falso profeta. Este es el líder religioso que, junto con el líder político, lo asiste. Ejerce toda la autoridad del primer monstruo. Hace que la tierra y los que habitan en ella adoren al primer monstruo cuya herida mortal fue sanada. Aparentemente, hay algún tipo de resurrección falsa, que es como él gana poder. Y luego realiza grandes señales, versículo 13, haciendo fuego bajar del cielo en presencia de los hombres. Versículo 14, engaña a los que habitan en la tierra. De nuevo, esto es Satanás, que se le ha dado a él para actuar en presencia de la bestia. Diciendo a los que habitan en la tierra que hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de la espada y ha vuelto a la vida. Entonces, una vez que tiene esta resurrección falsa, luego se establece como el gobernante mundial, y el falso profeta señala al mundo hacia él. Baja al versículo 16. No tenemos tiempo para cubrir todos los detalles. Hace que todos, los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, los hombres libres y los esclavos, se les dé una marca en su mano derecha o en su frente. Y proporciona que nadie podrá comprar o vender excepto el que tenga la marca. Ya sea el nombre del monstruo o el número excepto el que tenga la marca, ya sea el nombre del monstruo o el número de su nombre, que es 666. Así que nos dirigimos hacia un tiempo cuando habrá un reino satánico global. Consolida todos los reinos del mundo. Está bajo el último monstruo anticristo diseñado por el mismo diablo, y todo el mundo lo sigue, todo el mundo. Junto con este líder político, hay un líder espiritual. Este es el falso profeta. Él es el que atrae, seduce al mundo religiosamente para adorar al anticristo. Entonces él se convierte en Dios. Él es el títere de Satanás. Una religión mundial única. Esa religión mundial final es el objetivo del juicio en la visión de Juan de Apocalipsis 17. Vaya a Apocalipsis 17. Aquí, esta religión mundial única consolidada con el anticristo y el falso profeta se llama la gran ramera porque es la prostitución de la verdadera religión. Se sienta sobre muchas aguas, lo que significa que literalmente cubre el globo. Con quien los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad. Esto es decir que los reyes, los gobernantes, las naciones del mundo consolidan todo su poder. En sentido figurado, es como cometer adulterio con una prostituta. Y los que habitan en la tierra están embriagados con el vino de su inmoralidad. Entonces, lo que va a suceder al final es esta unificación global masiva de todo el mundo bajo el anticristo, y habrá un componente religioso liderado por el falso profeta. Y de nuevo, versículo 3, ves al monstruo escarlata lleno de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. Eso nuevamente hace referencia al anticristo. Luego ves a la ramera, la falsa religión vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones de las cosas inmundas de su inmoralidad. Y en su frente, un nombre fue escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta falsa religión está representada como la prostituta de la última monarquía mundial única, la religión apóstata. Ella está borracha, dice el versículo 6, con la sangre de los santos porque persiguen a los santos. El reino del anticristo perseguirá a los santos, matará a los santos, derramará la sangre de los testigos de Jesús. ¿Cómo termina todo? Si bajas al versículo 14, estos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá.
Así es hacia donde va Satanás. Está uniendo al mundo, unificando el mundo de una manera que nunca podría haberse hecho en el pasado porque no tenía la tecnología para hacerlo. Pero hacen guerra contra el Cordero, y esa es una proposición perdedora. Porque el Cordero los vencerá, dice el versículo 14, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y aquellos que están con Él están llamados y elegidos y fieles. Esto es hacia donde va la historia. No te sorprendas por los esfuerzos globalistas. No te sorprendas por los gobiernos que se vuelven contra la verdad divina. Este es el plan de Satanás. En el capítulo 18. Tienes una mirada a la cultura mundial final. La religión es lo que se revela en el capítulo versículo 17. En el capítulo 18, ves más bien solo la cultura del mundo. Los reyes de la tierra, en el versículo 9, que han cometido actos de inmoralidad y viven sensualmente, llorarán y lamentarán por ella cuando vean el humo de su quema. ¿Qué significa eso? Bueno, de vuelta al versículo 8, en un día, vendrán sus plagas, pestilencia y luto y hambre, y será quemada con fuego porque el Señor Dios que la juzga es fuerte. Al final, Dios derribará esa religión global y ese reino global también. Ay, versículo 10, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte. En una hora ha llegado tu juicio. Y el versículo 15 están de pie a distancia debido al miedo de lo que están viendo en tormento, llorando y lamentando. Versículo 16, ay, ay, la gran ciudad, ella que estaba vestida de lino fino y púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, porque en una hora se ha desperdiciado tanta gran riqueza. Y todo capitán de barco, todo pasajero marinero, todos los que hacen su vida por el mar, se pararon a distancia llorando mientras veían el humo de la quema diciendo, ¿qué ciudad es como la gran ciudad? Y se echaron polvo en la cabeza y gritaron llorando y lamentando. Me doy cuenta de que Juan está viendo esto en una visión. Esta es una visión que representa lo que viene. Ay, versículo 19, la gran ciudad en la que todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron por su riqueza, porque en una hora había sido destruida. Versículo 20. Regocíjate sobre ella, oh cielo, y tus santos y apóstoles. Y profetas porque Dios ha pronunciado juicio por ti contra ella. Esto es hacia donde Satanás está llevando al mundo. Nuevamente, Satanás tiene muchas estrategias, pero tiene un objetivo, y ese es reunir al mundo alrededor de un último anticristo. Capacitarlo para derrotar a Dios. En el proceso, persigue a los santos. Busca matarlos. Ahora déjame recordarte algo. Hablamos de persecución, y a veces la experimentamos en el sentido de que a alguien no le gustamos. Debido a nuestro testimonio cristiano. Podrías tener problemas con un profesor en una clase universitaria debido a tu testimonio. Podrías obtener una mala calificación. Podrías perder tu trabajo debido a tus convicciones y tu testimonio. Y eso es una medida de persecución. Pero marca esto, la verdadera persecución, que significa encarcelamiento o ejecución, solo puede ser realizada por el gobierno. ¿Verdad? Solo el gobierno hace eso. No puede haber un grupo de ateos que salgan y encarcelen a cristianos. Solo el gobierno puede hacer eso. Dios ha dado al gobierno la espada, el poder. Y cuando prostituyen ese poder, y comienzan a castigar a quienes hacen el bien y protegen a quienes hacen el mal, ejercen ese poder contra el pueblo de Dios. Satanás sabe que para matar a los santos, tiene que tener el único poder terrenal legítimo y eso es el poder del gobierno.
Entonces, el gobierno es y siempre ha sido y siempre será el último perseguidor de la Iglesia. Es el gobierno, la autoridad, el poder constituido en gobernantes y líderes lo que ha hecho esencialmente todo el daño a la Iglesia a lo largo de su historia. Y entonces digo lo que dije al principio. La mayor amenaza para la verdad y la virtud en este país es el gobierno porque han prostituido completamente su diseño ordenado por Dios. A lo largo de la historia, el gobierno es el último perseguidor de las personas. Satanás tiene que apoderarse del gobierno, y ahí es donde opera. Siempre trabaja a través del gobierno. Vuelve a Isaías 14. Isaías 14, la profecía de Isaías, hablada al rey de Babilonia, al rey de Babilonia. Es un juicio contra el rey de Babilonia, capítulo 14. Versículo 4, un escarnio contra el rey de Babilonia, juicio contra el rey de Babilonia. Pero observa cuán interesante es, este juicio abajo en el versículo 12, parece que algo más que solo el rey de Babilonia parece suceder. Aquí. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella de la mañana, hijo del alba? ¿Ha caído el rey de Babilonia del cielo? No. Pero, ¿quién ha caído del cielo? Lucifer. Entonces, ¿quién está detrás del rey de Babilonia? Lucifer. Él pasa de hablar sobre el juicio sobre el rey de Babilonia a ir detrás del rey de Babilonia a la estrella de la mañana, al hijo del alba. Has sido derribado a la tierra. Has debilitado a las naciones. Pero dijiste en tu corazón, esto es lo que dijo Satanás cuando estaba en el cielo. Subiré al cielo. Elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, los ángeles de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea en los recesos del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Me haré como el Altísimo. Yo. Esta es la rebelión de Satanás. Entonces Isaías nos muestra que es el mismo Satanás, el caído, quien está energizando al rey de Babilonia, controlando al rey de Babilonia. Hay una sección similar de las Escrituras, Ezequiel 28. Quiero que lo mires. Ezequiel 28 versículo 11. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo, Hijo del hombre, ese era el nombre de Dios para Ezequiel, toma un lamento sobre el rey de Tiro. Ahora estamos hablando del rey de Tiro. Tiro era otro reino pagano y perseguía al pueblo de Dios. Pero observa cómo esto parece ser algo más que solo el rey de Tiro, así dice el Señor, tú tenías el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Espera un minuto. ¿El rey de Tiro? Él no estaba en Edén. ¿Quién estaba merodeando en Edén? Satanás. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Cada piedra preciosa era tu cubierta, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, lapislázuli, que es una hermosa piedra azul, la turquesa, la esmeralda y el oro. La artesanía de tus engastes y tus enchufes estaba en ti. En el día que fuiste creado, fueron preparados. Eras el ungido, querubín que cubre. Ahora puedes ver a Satanás en Isaías trabajando detrás del rey de Babilonia. Aquí en Ezequiel, está trabajando detrás del rey de Tiro. Esto es porque Satanás hace su gran obra contra él. Pueblo de Dios usando líderes políticos, reyes y gobernantes. Eras el querubín ungido que cubre y yo te puse allí. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas en medio de las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde él.
día en que fuiste creado hasta que se halló iniquidad en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste internamente de violencia y pecaste. Por lo tanto, te he arrojado como profano del monte de Dios y te destruí, oh querubín que cubre de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ensoberbeció a causa de tu belleza. Corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Te eché al suelo. Te puse delante de los reyes para que te vieran, la multitud de tus iniquidades. Vuelve a hablar sobre el rey de Tiro casi sin perder el ritmo. El juicio sobre el rey de Tiro también es una declaración del juicio sobre el que está detrás del rey de Tiro. Satanás siempre trabaja a través de gobernantes malvados para perseguir al pueblo de Dios. En el libro de Éxodo, fue el faraón. Cuando los hijos de Dios salieron de Egipto, fueron los cananeos. Fueron los poderes de los filisteos. Fueron los gobernantes de Asiria entonces, y luego fueron los gobernantes de Babilonia. Y llegas al Nuevo Testamento, y los perseguidores del pueblo de Dios fueron los líderes oficiales de Israel, el Sanedrín. Y luego fue el Imperio Romano. Destruir al pueblo de Dios siempre es una empresa gubernamental. Quiero mostrarte otra ilustración de esto en Daniel. En Daniel, capítulo 2, Daniel, aunque es un judío en el exilio en Babilonia junto con todos los judíos que fueron llevados allí, Dios lo ha elevado porque interpretó el sueño de Nabucodonosor. Al final del capítulo 2, versículo 46, el rey Nabucodonosor se postró, hizo homenaje a Daniel, dio órdenes de presentarle una ofrenda e incienso fragante. El rey respondió a Daniel y dijo: Ciertamente, tu Dios es un Dios de dioses y un Señor de señores y un revelador de misterios, ya que has podido revelar este misterio. Luego el rey promovió a Daniel y le dio muchos grandes regalos y lo hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe prefecto sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel hizo una solicitud al rey y nombró a Sadrac, Mesac y Abed-Negó sobre la administración de la provincia de Babilonia mientras Daniel estaba en la corte del rey. Sabes, por un tiempo, a Nabucodonosor le gustó mucho Daniel porque todos sus propios tontos disfrazados de sabios no podían responder a ninguno de sus dilemas. Pero suena casi como un creyente aquí. Versículo 47, tu Dios es Él, Dios de dioses y el Señor de señores. Pasó algún tiempo, probablemente algunos años. El capítulo 3 es solo una imagen diferente. Nabucodonosor había olvidado, aparentemente, sobre la declaración de que el Dios de Daniel era el Dios de dioses. Y él hizo una imagen de oro, cuya altura era de 60 codos, serían 90 pies, la anchura 6 codos. Serían 9 pies. Y la colocó en la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Y Nabucodonosor el rey envió palabra para reunir a los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los consejeros, los tesoros, los jueces, los magistrados. Todos los gobernantes de las provincias para venir a la dedicación de la imagen. Nabucodonosor el rey había establecido. Y, por cierto, era una imagen de él. Luego todos vinieron. Versículo 4, el heraldo proclamó en voz alta, a ustedes se les da la orden, oh pueblo, nación y hombres de cada lengua, que en el momento en que escuchen el sonido del cuerno, la flauta, el arpa, el trígono, otro instrumento musical, instrumento de cuerda, salterio, gaita, y toda clase de música, se postrarán y adorarán la imagen dorada que Nabucodonosor el rey ha establecido. Quien no se postrare y adore será inmediatamente echado en medio de un horno de fuego ardiente. Entonces, ahora, Nabucodonosor se ha establecido como
Dios, y cualquiera que desafíe eso va a morir. Entonces algunos de los caldeos en el versículo 8 vinieron y presentaron cargos contra los judíos. Vinieron en el versículo 9 y dijeron, y Nabucodonosor, oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, hiciste un decreto de que cada hombre debería inclinarse cuando escuchen la música, postrarse y adorar la imagen dorada, y quien no se postrare y adore será echado en medio de un horno de fuego ardiente. Hay ciertos judíos a quienes has nombrado sobre la administración de la provincia de Babilonia, a saber, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, te han despreciado. No sirven a tus dioses ni adoran la imagen dorada que has establecido. Entonces Nabucodonosor, en ira y enojo, dio órdenes de traer a Sadrac, Mesac y Abednego. Luego estos hombres fueron traídos ante el rey. Es cierto, dice, que no sirven a mis dioses ni adoran la imagen dorada que he establecido. Versículo 16. Ellos respondieron, oh, Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta concerniente a este asunto. Sí. Es así, nuestro Dios a quien servimos es capaz de librarnos del horno de fuego ardiente, y Él nos librará de tu mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, que se te haga saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen dorada que has establecido. Esto es desobediencia civil. No vamos a adorar a tu Dios. No vamos a adorarte a ti. Si ha de ser el fuego, que sea el fuego. Nabucodonosor estaba tan enfurecido por esto que su expresión facial se alteró, y dio órdenes de calentar el horno 7 veces más. Bueno, conoces el resto de la historia, ¿verdad? Los arrojó al horno. En el versículo 25, mira, veo a 4 hombres sueltos y caminando en medio del fuego sin daño, y la apariencia del cuarto es como un hijo de los dioses. Y, nuevamente, en el versículo 28, Nabucodonosor dice, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, quien ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, quienes confiaron en él, violando el mandato del rey y entregando sus cuerpos para no servir ni adorar a ningún dios excepto a su propio Dios. Por lo tanto, hago un decreto de que cualquier pueblo, nación o lengua que hable algo ofensivo contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será desmembrado y sus casas reducidas a un montón de escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Luego el rey hizo prosperar a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Esto se está volviendo un poco repetitivo. Pero rebota de nuevo. Cuando les conviene, el gobierno puede tolerar al pueblo de Dios. Pero cuando están enojados, tienen el poder de la muerte en sus manos. El capítulo 4 es increíble. Es una de las grandes historias de conversión en la Biblia. Es la conversión de Nabucodonosor, y es una historia en primera persona. Nabucodonosor, el rey, a todos los pueblos, naciones y hombres de cada lengua que viven en toda la tierra, que su paz abunde. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho por mí. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, y su dominio es de generación en generación. Fue difícil de convencer. Pero hay un cambio en su actitud. Luego da su testimonio. No repasaré todo. Es un testimonio asombroso. Tiene un sueño. No puede averiguar el significado del sueño. Daniel le dice el significado del sueño en los versículos 19 a 27. El sueño es sobre él siendo cortado. Es un sueño de un árbol. Es él. Va a ser cortado, talado, no.
quedará nada más que un pequeño tocón. ¿Por qué? Bueno, porque necesita aprender, versículo 25, que el Altísimo es gobernante sobre el reino de la humanidad y lo otorga a quien él desea. Entonces Daniel interpreta el sueño. Y luego el versículo 27 dice, déjame darte un consejo, oh rey. Rompe ahora con tus pecados haciendo justicia y con tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres en caso de que pueda haber una prolongación de tu prosperidad. Aquí hay otra oportunidad para que este tipo diga lo que dice y realmente lo crea. Todo esto le sucedió al rey. Esta es la interpretación del sueño. Versículo 29, 12 meses después, lo ha olvidado nuevamente. Y piensa que es Dios, y está reflexionando sobre ello. ¿No es esta Babilonia, versículo 30, la grande, que yo mismo he construido como residencia real por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Es un soliloquio sobre su majestad. Mientras la palabra estaba en la boca del rey, una voz vino del cielo diciendo, Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, la soberanía te ha sido quitada. Serás expulsado de la humanidad. Tu lugar de residencia será con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como ganado, y pasarán literalmente 7 años hasta que reconozcas que el Altísimo es gobernante sobre él. Reino de la humanidad y lo otorga a quien él desea. Inmediatamente, se cumplió la palabra concerniente a Nabucodonosor. Fue expulsado de la humanidad, comenzó a comer hierba como ganado. Su cuerpo fue empapado con el rocío del cielo hasta que su cabello había crecido como plumas de águilas y sus uñas como garras de pájaros durante 7 años. Eso es humillante. Al final del periodo, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos hacia el cielo, y mi razón me fue devuelta. Y. Bendije al Altísimo y alabé y honré a aquel que vive para siempre, pues su dominio es un dominio eterno, su reino perdura de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra y nadie puede detener su mano o decirle, ¿qué has hecho? Y en ese momento, mi razón me fue devuelta, y mi majestad y esplendor fueron restaurados a mí por la gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles comenzaron a buscarme, así que fui restablecido en mi soberanía y se me añadió grandeza sobresaliente. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y honro al Rey del cielo, pues todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él es capaz de humillar a los que caminan en orgullo. Sí. ¿Aprendiste eso? Creo que lo verás en el cielo. Esa es una historia real de conversión. El punto que quiero sacar de esto es, siempre está en él. Poder de los monarcas hacer daño al pueblo de Dios, siempre. Es por eso que Proverbios 16:12 dice, es una abominación para los reyes cometer maldad, porque pone todo al revés. Solo en la justicia se establece un trono. Mira. En Hechos capítulo 4, los líderes judíos dijeron a los apóstoles, dejen de predicar. En Daniel 3, Nabucodonosor dijo, dejen de adorar. Nuevamente, en Daniel 6, no lo leímos. El gobernante dijo, dejen de orar, o los vamos a lanzar. ¿A qué? Fosa de los leones. El gobernador de California dice, dejen de cantar. Dejen de abrazar. Pero el pueblo de Dios no se detiene. Porque no, escúchame, ninguna autoridad humana es absoluta. Ninguna autoridad humana es absoluta. Lo diré. De nuevo.
Ninguna autoridad humana es absoluta. Todas las autoridades humanas son solo autoridades mientras funcionen de la manera en que Dios las diseñó. Y cuando ya no funcionan de esa manera, sino que lo hacen al revés y en forma inversa, ceden esa autoridad dada por Dios. Obviamente, las consecuencias son horrendas. Me encanta este pequeño párrafo de Doug Wilson hablando sobre Pedro. Dijo, el hombre que nos dijo que nos sometiéramos al gobierno pronto sería ejecutado por él. Magistrado como alguien que era una grave amenaza para el orden civil. Este es el mismo hombre que fue sacado de la cárcel por un ángel que desapareció del libro de los Hechos como un hombre buscado. Los guardias que lo perdieron fueron ejecutados debido a su desaparición. Este fue el hombre que estaba en la cárcel en primer lugar porque era un líder de cristianos y quien anteriormente le había dicho al Sanedrín que no dejaría de predicar sin importar lo que dijeran. Fue el hombre que estaba escribiendo esta carta para preparar a los cristianos obedientes a la ley para el tiempo de persecución que se avecinaba, en el cual tiempo serían acusados de ser rebeldes. Entonces, cualesquiera que sean sus palabras en el capítulo 2, tuvieron que ser consistentes con la vida del hombre que las escribió. Te sometes cuando el gobierno funciona de la manera en que Dios lo diseñó. Así que estamos comenzando a ver persecución del gobierno. Esta es la persecución más formidable. COVID, LGBTQ, transgénero, justicia social, todas estas nuevas ideologías ahora se convertirán en los únicos estándares morales aceptables. Y si no los aceptas, serás el enemigo del gobierno. La verdad. La Biblia, las escrituras van a ser canceladas. El gobierno está tomando control. Quieren tomar control de absolutamente todo. La Iglesia se ha convertido en el principal enemigo del gobierno, nada nuevo. Algunas ideas útiles de Tim Cantrell. En Sudáfrica, uno de nuestros misioneros. En julio de 1933, durante el primer verano de Hitler en el poder, un joven pastor alemán llamado Joachim Osenfelder predicó un sermón en la iglesia conmemorativa Kaiser Wilhelm, la iglesia más importante de Berlín. Usó las palabras de Romanos 13 para recordar a los adoradores la importancia de la obediencia a quienes están en autoridad. Esto es 1933. La iglesia estaba toda decorada con banderas nazis, sus bancos llenos de fieles nazis y soldados uniformados. A principios de ese mismo año, Friedrich de Bellus, un obispo alemán y uno de los funcionarios protestantes más altos del país, también predicó sobre Romanos 13 para justificar todas las incautaciones de poder nazi y políticas brutales y mal citó a Martin Luther el mismo sobre los poderes del Estado. 3 días después de este sermón de De Valius, el parlamento alemán se disolvió y Hitler tomó el control. En pocos años, 6 millones de judíos habían sido asesinados y el mundo devastado por la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la historia, incluso en el mundo occidental, la gente vivía bajo lo que se llamaba el derecho divino de los reyes. Se creía que los reyes tenían un derecho divino. Eso era monarquía absoluta. ¿Qué rompió eso? Rex lex, la ley es rey, no el hombre. Debido al mito del derecho divino de los reyes, se convirtió en la justificación para la masacre y la matanza de innumerables hijos de Dios. Un escritor del Nuevo Testamento dice que Romanos 13 hectáreas causado más infelicidad y miseria que cualquier otro versículo en el Nuevo Testamento por la licencia que han dado a los tiranos utilizada para justificar una serie de horrendos abusos de los derechos humanos individuales. El holocausto de Hitler, el racismo en el apartheid de Sudáfrica.
Tim Cantrell dice que tanto los judíos en Alemania como los negros en Sudáfrica eran vistos como una amenaza para la salud pública y la seguridad nacional. Confíen en nosotros, dijo el gobierno. Realmente tenemos su mejor interés en mente. Todo lo que queremos hacer es ayudar a mantenerlo seguro. El gobierno ya se ha convertido en el proveedor de maldad. El gobierno es un asesino que mata a millones de bebés en el aborto, elevando la agenda LGBTQ, el extraño engaño transgénero. La cultura se ha vuelto antiverdad. Todos sabemos eso. La verdad es la mayor amenaza para las mentiras. William Pitt, un nombre bien conocido en la historia inglesa, dijo esto: la necesidad, es decir, la salud pública, el bien común, es la súplica de cada infracción de la libertad humana. Es el argumento de los tiranos. Asusta a la gente y harán lo que quieras. Una sociedad temerosa siempre cumplirá. La gente en pánico creerá cualquier cosa. Durante los días espantosos y sangrientos de la Revolución Francesa, cuando 40,000 personas inocentes perdieron la cabeza, te interesaría saber quién estaba operando la guillotina: el Comité de Seguridad Pública. Un escritor dice, los gobiernos ahora son votados al poder prometiendo supervisar la vivienda, la educación, la medicina, la economía, la moneda, el ingreso mínimo, la comida, el agua, la tierra, y la lista sigue. El gobierno se convierte en el padre y los ciudadanos son dependientes. El gobierno en este mundo se convierte en un monstruoso yugo burocrático, devorando impuestos y tratando de regular cada detalle de la vida. Y definitivamente quieren regular la Iglesia y silenciar su proclamación. El primer ministro de los Países Bajos de 1901 a 1905 fue un hombre llamado Abraham Kuyper. Bastante asombroso. En su libro, El glorioso cuerpo de Cristo, Kuyper escribió: nuestra era es una de pacifismo eclesiástico. Cuando una iglesia deja de ser militante, también deja de ser una iglesia de Jesucristo. Una iglesia verdaderamente militante se opone al mundo tanto fuera de sus muros como dentro. Una y otra vez en su historia, la Iglesia ha encontrado necesario afirmar su soberanía en contra de las usurpaciones por parte del Estado. Y Kuyper dio algunos ejemplos bíblicos, como cuando el rey Saúl o el rey Uzías usurparon el sacerdocio, afirmando, en ambos casos, un representante del Estado fue severamente castigado por invadir la soberanía de la Iglesia. Lord Macaulay de Inglaterra resumió la reputación puritana de esta manera. Dijo de los puritanos: se postró en el polvo ante su creador mientras ponía su pie en el cuello de su rey. Kuyper dice, la nuestra es una era de totalitarismo estatal. En todo el mundo, el estatismo está en aumento. En consecuencia, en muchas tierras, la Iglesia se encuentra completamente a merced del Estado, cuya misericordia a menudo resulta ser crueldad, mientras que en otros, la noción está ganando rápidamente terreno de que la Iglesia existe y opera por permiso del Estado. No operamos por permiso del Estado. Operamos por el mandato del Señor. Francis Schaeffer, quien murió en 1984, dice, si no hay un lugar final para la desobediencia civil, entonces el gobierno se ha hecho autónomo. Y como tal, se ha puesto en el lugar del Dios viviente. Y ese punto es exactamente cuando los primeros cristianos realizaron sus actos de desobediencia civil, incluso cuando les costó la vida. Actos de Estado que contradicen las leyes de Dios son ilegítimos y actos de tiranía. La tiranía es gobernar sin la sanción de Dios. Resistir la tiranía es honrar a Dios. La conclusión es que en cierto punto, no solo hay derecho,
sino el deber de desobedecer al Estado. G. K. Chesterton una vez hizo esta observación. Solo creyendo en Dios podemos criticar al gobierno. Una vez abolido Dios y el gobierno se convierte en Dios, dondequiera que la gente no crea en algo más allá del gobierno. Lo adorarán. Adorarán lo más fuerte en el mundo. Juan Calvino dijo, estamos sujetos a los hombres que nos gobiernan. Pero sujetos solo en el Señor. Si mandan algo contra Él, no prestemos la menor atención a ello, ni nos movamos por toda la dignidad que poseen como magistrados. Ahora, los pactantes escoceses, gente asombrosa. Andrew Melville estuvo encarcelado en la Torre de Londres por el Evangelio. En realidad, fue encarcelado porque confrontó al rey Santiago de la Biblia del rey Santiago. Esto es lo que dijo Melville. Hay 2 reyes y 2 reinos en Escocia. Está el rey Santiago, cabeza de la comunidad, y está el rey Jesús, cabeza de la iglesia, cuyo súbdito es el rey Santiago, y de cuyo reino él no es la cabeza ni un señor, sino solo un miembro. Por eso, fue encarcelado. En 1660, los pactantes firmaron su pacto nacional con su sangre. El historiador S. M. Houghton cuenta que estaban determinados, citando, a resistir hasta la muerte las demandas del rey, para anular los derechos coronados del Redentor en su iglesia, Rey Jesús. Su pacto nacional dio gran honor al Dios eterno y a su palabra santísima, exige la predicación fiel de esa palabra, la debida y correcta administración de los sacramentos. Los suscriptores además dicen que no temen ni las sucias acusaciones de rebelión, combinación, o cualquier otra cosa que nuestros adversarios desde su astucia y malicia quieran ponernos, viendo que lo que hacemos está tan bien justificado y surge de un deseo sincero de mantener la verdadera adoración de Dios, la majestad de nuestro Rey y la paz de su reino para la felicidad común de nosotros y nuestra posteridad. Se comprometieron, como en la vista de Dios, a ser buenos ejemplos para otros de toda piedad, sobriedad y justicia en cada deber que debemos a Dios y al hombre. ¿Gana el gobierno? ¿Gana Satanás? No, porque en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, Jesús regresa, ¿verdad?, y destruye a todos los reyes que se oponen a él. Batalla del Armagedón, los aniquila. Escucha él. Salmo 2. ¿Por qué se alborotan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Los reyes de la tierra toman posición y los gobernantes se consultan juntos contra el Señor y contra su ungido. Esto es lo que hacen los gobernantes del mundo. Y dicen, rompamos sus cadenas y lancemos lejos de nosotros sus cuerdas. El que está sentado en los cielos se ríe. Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y los aterrorizará en su furia diciendo, pero en cuanto a mí, he instalado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. El rey está viniendo, ¿verdad? Te diré el decreto del Señor. Él me dijo: eres mi hijo. Hoy te he engendrado. Pídeme, y te daré las naciones como tu herencia y los confines de la tierra como tu posesión. Romperás esas naciones con una vara de hierro. Las destrozarás como vasijas de barro. Por lo tanto, oh reyes, muestren discernimiento. Adviértanlo, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Rindan homenaje al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues su ira puede encenderse pronto. Cuán benditos son todos los que se refugian en él. Una advertencia a los líderes de esta nación y de todas las naciones: el Rey está viniendo. Él aplastará toda oposición. Satanás persigue a la Iglesia a través de los gobiernos, pero el Hijo de
Dios ha venido para destruir al diablo, para dejarlo sin poder, para derrocar el último reino de oscuridad de Satanás. En conclusión, Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, Él está con nosotros. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos por la confianza que hemos nacido en nuestras almas de tu preciosa verdad, tu palabra. Gracias por esta querida gente. Gracias por su fidelidad, por su amor por ti, por el amor obrado en sus corazones por ti y así por ti. Gracias por la alegría de la comunión. Danos tal alegría mientras entendemos que lo que viene será todo para tu gloria. Todo en la historia se está desarrollando en el plan que has diseñado. Tus propósitos no pueden ser frustrados. Triunfarás. Cristo vendrá. Él destruirá a sus enemigos. Él destruirá a todos los reyes y gobernantes y reinará solo en su glorioso reino, del cual nosotros que lo amamos seremos parte. Anhelamos ese día. Hasta entonces, que celebremos con alegría y acción de gracias que nosotros, incluso ahora, somos ciudadanos de ese reino y nosotros que lo conocemos y lo amamos reinaremos con él. Te agradecemos por esa promesa. Que nunca nos desanimemos por lo que está sucediendo en el mundo. Que entendamos que es exactamente lo que las Escrituras dicen que esperaríamos. Ayúdanos a no involucrarnos en la política de estas cosas, sino más bien a verlas a través del lente de las Escrituras sagradas. Sabemos que el diablo tiene un plan, pero tú también tienes uno, y triunfarás. Estás triunfando incluso ahora en Grace Church, y estamos disfrutando de una vista previa de tu triunfo final. Te agradecemos por ese dulce regalo de gracia. Trae a ti mismo a cualquiera con nosotros hoy que no conozca a Cristo. Atrae a esa alma a tu reino para tu gloria, oramos. Amén.